El drama de Jesús por José Julio Martínez. Vida de nuestro Señor Jesucristo. Acto tercero. Nuevos milagros. En el espacio de 24 horas dejó el Señor otras 4 señales de su paso, 4 destellos de su bondad. Leamos el Evangelio para saborear el encanto de aquellas horas. Habiendo pasado de nuevo Jesús en la barca a la otra orilla, reuniéndose en torno suyo una gran muchedumbre, pues todos le esperaban. Y he aquí que vino uno de los príncipes de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que vio al Señor, cayó de rodillas a sus pies, y le adoraba suplicándole, que fuese a su casa, y le rogaba mucho, diciendo, Señor, mi hija está para morir, pero ven, pon tu mano sobre ella, y vivirá. Conmovido el corazón de Jesús por la desgracia de aquel padre, levantándose al punto, echó a andar con él acompañado por sus discípulos. Seguíale una gran multitud y le apretujaban. Y una mujer que padecía flujo de sangre 12 años hacía, y que había sufrido mucho en manos de muchos médicos gastando todo cuanto tenía, y que por ninguno había podido ser curada, ni había adelantado nada, antes empeoraba más. Cuando oyó hablar de Jesús, acercóse por detrás, entre la muchedumbre, y tocó la orla de su vestido, pues decía dentro de sí, tan solo con tocar su vestido seré sana. Y en aquel mismo instante secóse el flujo de su sangre, y sintió en su cuerpo que estaba curada de su mal. Y al momento Jesús, conociendo en sí mismo la virtud que de él había salido, vuelto a la muchedumbre decía, ¿quién ha tocado mi vestidura? Y negándolo todos, decíanle sus discípulos, Pedro y los que con él estaban, Maestro, ¿ves la multitud que te aprieta y sofoca, y dices, ¿quién me ha tocado? Y dijo Jesús, alguien me ha tocado, porque he conocido que ha salido virtud de mí. Y miraba alrededor por ver a la que esto había hecho. Entonces la mujer, al verse descubierta, medrosa y temblando, sabiendo lo que en ella se había realizado, llegó, se postró ante él y declaró delante de todo el pueblo la causa por que le había tocado y cómo al momento había quedado sana. Y Jesús le dijo, ten confianza, hija, tu fe te ha sanado. Y quedó sana la mujer desde aquella hora. Cuando aún estaba hablando, llegaron de casa del príncipe de la sinagoga diciendo, ha muerto tu hija, ¿para qué cansas más al maestro? Mas Jesús, cuando oyó lo que decían, dijo al príncipe de la sinagoga, padre de la niña, no temas, solamente cree y serás salva. Y no dejó ir consigo a ninguno, sino a Pedro y Santiago y a Juan, hermano de Santiago. Y llegan a casa del príncipe de la sinagoga, y ve a los tañedores de flauta, y al tumulto y a los que lloraban y plañían. Y habiendo entrado les dijo, ¿por qué os conturbáis y lloráis? Retiraos, no lloréis, no está muerta la niña, sino que duerme. Y se reían de él, sabiendo que estaba muerta. Pero él toma consigo al padre y a la madre de la niña, y a los que con él estaban, Pedro, Santiago y Juan, y entra donde la niña yacía, y tomando la mano de la niña, clamó y le dijo, Talita cum, que quiere decir, niña, a ti te digo, levántate. Y volvió el espíritu a ella, y se levantó enseguida, y echó a andar, pues tenía 12 años, y sus padres quedaron llenos de asombro, y él les mandó vehemente que a nadie lo dijeran. Y pasando Jesús de aquel lugar, le siguieron 2 ciegos, gritando y diciendo, Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y les dijo Jesús, ¿creéis que puedo hacer esto a vosotros? Ellos dijeron, Sí, Señor. Entonces tocó sus ojos, diciendo, Según vuestra fe os sea hecho. Y quedaron abiertos sus ojos. Y Jesús les increpó, diciendo, Mirad que nadie lo sepa. Mas ellos saliendo de allí, lo publicaron por toda aquella tierra. Y luego que salieron le presentaron un hombre mudo, poseído del demonio. Y cuando hubo lanzado el demonio, habló el mudo, y maravilladas las gentes decían, Nunca se vio tal cosa en Israel. Mas los fariseos decían, en virtud del príncipe de los demonios, lanza los demonios. Ha llegado el reino.
Han repetido los fariseos la antigua blasfemia. Ese lanza a los demonios porque tiene pacto con el príncipe de los demonios. Jesús no se detiene a responderles. Jesús vuelve sus ojos al pueblo, a su pueblo muy querido, que era víctima de la ambición y de la incredulidad de aquellos mismos fariseos, pastores malos. Ellos quedan murmurando contra Jesús. Él envía a sus discípulos a consolar al pueblo, predicando el mensaje del reino. Dice el evangelista: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda dolencia y toda enfermedad. Y viendo a las gentes, se compadeció de ellas, porque estaban fatigadas y decaídas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es verdaderamente mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe trabajadores a sus mies. Y habiendo convocado a sus 12 discípulos, les dio potestad sobre los espíritus inmundos, sobre todos los demonios, para lanzarlos y para sanar toda violencia y toda enfermedad, y los envió de 2 en 2 a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. Les decía Jesús: id y predicad diciendo: se acercó el reino de los cielos. Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, lanzad demonios. ¿De balde recibisteis? Dad de balde. Ved que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas, y guardaos de los hombres, porque os harán compadecer en sus asambleas, y os azotarán en sus sinagogas, y seréis llevados ante los gobernadores y los reyes, por mi causa, en testimonio para ellos y para los gentiles. Y cuando os entregaren, no penséis cómo o qué habéis de hablar, porque en aquella hora os será dado lo que hayáis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre, que habla en vosotros. Y el hermano entregará a muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por mi nombre. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. No le basta haber escogido gente pobre e ignorante. Los deja desarmados. No tienen dinero, todavía tienen demasiado. No llevéis oro ni plata para el camino. Carecen de saber, de talento, aún tienen de sobra. No premeditéis lo que habéis de decir ante los tribunales. No tienen esperanza en su maestro, que es pobre como ellos. Todavía les sobra. No solamente no os esperan bienes ni gloria humana, sino que seréis golpeados, abofeteados, injuriados, moriréis de muerte violenta. He ahí la perspectiva que les muestra. ¿Dónde hallarán su fuerza dentro de esa tremenda desnudez de todos los poderes del mundo? ¿Quién los sostendrá? Él solo, a condición de que le amen sobre todas las cosas, más que al Padre, más que a la Madre, y que se abandonen al Espíritu del Padre, que será su inspirador. Nadie ha hablado con mayor realeza. Cuando Jesús acabó de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos, salieron ellos y recorrían las aldeas anunciando el alegre mensaje y predicando que hiciesen penitencia. Y en todas partes lanzaban muchos demonios y ungían con óleo a muchos enfermos y sanaban. Precursor en la predicación, precursor en el martirio. Juan Bautista, el predicador, de fuego, valiente ante los poderosos, humilde ante Jesús, había dicho al impuro rey Herodes: no te es lícito tener por esposa la mujer de tu hermano. Herodes lo hizo encarcelar. No se atrevió a matarle por temor al pueblo, pues todos tenían a Juan como un gran profeta. Más aún, viendo Herodes que Juan era varón justo y santo, le custodiaba y por su consejo hacía muchas cosas. Entretanto, la mala mujer Herodías, la que vivía con Herodes dejando su legítimo marido, ponía acechanza a Juan y quería hacerlo morir, pero no podía. Llegó al fin un día favorable a sus deseos de venganza. Herodes celebraba el día de su nacimiento, dando una cena a los grandes de su corte, a los tribunos y a los principales de la Galilea. Y habiendo entrado la hija de Herodías, y danzando en medio y dando gusto a Herodes
y a los que con él estaban a la mesa, dijo el rey a la muchacha: «Pídeme lo que quieras y te lo daré». Y le juró: «Todo lo que me pidieres te daré, aunque sea la mitad de mi reino». Y habiendo ella salido, dijo a su madre: «¿Qué pediré?». Y ella le dijo: «La cabeza de Juan Bautista». Y volviendo luego a entrar apresurada donde estaba el rey, pidió diciendo: «Quiero que al punto me des aquí en un plato la cabeza de Juan Bautista». Y el rey se entristeció, más por el juramento y por los que con él estaban a la mesa. No quiso disgustarla, sino que enviando uno de su guardia, le mandó traer la cabeza de Juan en un plato, y le degolló en la cárcel, y trajo su cabeza en un plato, y la dio a la muchacha, y ella la dio a su madre. Crimen horrendo, cometido entre los placeres de un banquete y los escándalos de un baile. El fidelísimo Juan Bautista había dicho que su única misión era preparar la llegada de Jesús. Es necesario que Él crezca y yo disminuya, y hasta en la muerte se conforma a esta necesidad, la muerte de una cruz a la vista de todos, la muerte en alto será el martirio de Jesús, la muerte en las sombras de un calabozo, la muerte bajo la sala de un festín es el martirio de Juan. La escena fue rapidísima. Bajó el verdugo, halló al penitente en la actitud tranquila de quien nada teme, le mandó extender el cuello, lanzó el golpe de su espada y subió enseguida, trayendo sobre un disco de plata, sangrante y caliente, la santa cabeza. Herodías ha satisfecho su venganza. Parece que ha triunfado, pero cuando tuvo delante la cara de San Juan, ¿se atrevería a mirarle en los ojos apagados la mujer adúltera y criminal? Dadles vosotros de comer. Tras el crimen, el remordimiento. Cuando Herodes, pasada la loca alegría de aquella cena sangrienta, reflexionó en lo que había hecho. Debió de sentir esa angustia interior que en todos los rincones presenta al criminal la silueta de su víctima. Cuando oyó hablar de Jesús y de los milagros que hacía y de la santidad de su vida, dijo: ¿Este es aquel Juan a quien yo degollé, que ha resucitado de entre los muertos? Y quería verle, quería ver a Jesús, para cerciorarse de que no era el muerto, para tranquilizarse, o tal vez para encarcelarle y matarle otra vez, si era en verdad el mismo muerto resucitado. Pero Jesús no quería ser encarcelado por aquel hombre ni morir a sus manos. Y cuando sus apóstoles volvieron de predicar y le contaron todo lo que habían hecho, les dijo: «Venid aparte, a un lugar solitario y descansad un poquito». Y en barca pasó con ellos al territorio de Betsaida, desierto y apartado. Pero muchos lo vieron ir, y concurrieron allá a pie de todas las ciudades. Le seguía una gran muchedumbre porque veían los milagros que hacía con los enfermos, y llegaron antes que él. Desembarcó Jesús, y estaba sentado entre sus discípulos descansando un rato con ellos. Pero pronto levantó los ojos y viendo toda aquella numerosísima turba que había venido a él, se compadeció de ellos, y los recibió y comenzó a enseñarles muchas cosas, hablándoles del reino de Dios y sanando a los que tenían necesidad de salud. Venida la tarde y avanzando las horas, se le acercaron los discípulos y le dijeron: «Estamos en un desierto, y pasan las horas. Despide a las turbas para que, yendo a los cortijos y aldeas del contorno, puedan comprarse algo de comer». Respondió Jesús y dijo: «No es necesario que vayan, dadles vosotros de comer». El que hace poco les había dado facultades de hacer tantos milagros, parecía brindarles ahora la ocasión y el poder de hacer uno extraordinario, pero ellos no lo entendieron así. Entonces, dirigiéndose a Felipe, le dijo: «¿De dónde podremos comprar pan bastante para estos?». Esto lo decía para tentarle, porque ya tenía el resultado lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno tome un bocado. Entonces le dijo uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro: «Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero esto, ¿qué es para tanta gente?». Díjoles: «Traedme eso acá». Y añadió mandando: «Haced que se vayan sentando por grupos sobre la verde hierba». Había mucha hierba en aquel sitio, y según les mandó, hicieron a todos sentarse en grupos de 100 o de 50.
Entonces tomó Jesús los 5 panes y los 2 peces, miró al cielo, dio gracias, los bendijo, partió los panes y distribuyó a sus discípulos y los discípulos a las turbas. Repartió igualmente los 2 peces a todos, todo cuanto querían, y todos comieron y se hartaron. El número de los que comieron fue de 5,000 varones, sin contar mujeres ni párvulos. Y cuando todos estaban hartos, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que han sobrado para que no se pierdan. Recogieron pues las sobras de los 5 panes de cebada y de los peces, y llenaron 12 canastos. Magnífico milagro. Jesús da panes y peces a sus discípulos, y sus manos siempre están llenas. Los discípulos dan a la gente, y nunca terminan de dar. Ese es el poder de nuestro Señor. Esa es la bondad de nuestro Señor. ¡Viva Cristo Rey! Indescriptible admiración causó en los galileos aquella repentina multiplicación de panes y peces. Era ciertamente un milagro nunca visto, milagro para las masas como tales, no solo para individuos en particular como lo fueron los anteriores, milagro capaz de fascinar a un pueblo entero. Todos vieron y palparon el prodigio, todos comieron y quedaron satisfechos. No pueden contenerse, no pueden callar. Verdaderamente este es el profeta, decían, el profeta que tiene que venir al mundo. Y comentan entre sí el portentoso milagro y crece su entusiasmo y su gozo, y comienzan a decir que deben proclamarle rey allí mismo, pues él es el Cristo, el ungido de Dios, que ha de restaurar el trono de David, sacudiendo la dominación romana. Mas Jesús, cuando conoció que iban a venir y le iban a coger y hacer rey, mandó al punto a sus discípulos subir a la lancha e ir delante de él, a la otra parte del mar, a Betsaida. Mientras él despedía a las turbas, y despedidas éstas, él huyó solo otra vez al monte a orar. Fue una desilusión para los 12 discípulos. Ellos pensarían: si a nuestro Señor le hacen rey, a nosotros por lo menos generales, gobernadores, ministros. Pero el reino de Jesús no era como los de este mundo, ni como juzgan los judíos carnales, un reino temporal y humano. Es un reino divino y eterno. Por eso disuelve rápidamente aquella manifestación de los enardecidos galileos, no les permite aclamarle como rey. Quiere además que no puedan mañana sus enemigos acusarle con verdad de haber alborotado al pueblo. Él sabe que los príncipes de Israel gritarán ante Pilato para condenarle a muerte. Ese hombre revuelve a las masas diciendo que él es Cristo Rey. ¿Qué dirían si aceptara Jesús las aclamaciones de un pueblo tan sediento de su independencia y de su grandeza pasada que fácilmente podía ser amotinado contra Roma? Pero no necesita Jesús que los galileos le pongan en un trono. Dejad que pasen los días. Él mismo subirá al trono de la cruz con una corona en la cabeza, y será un rey tan ardientemente amado que desde el primer grito de los mártires antiguos, Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, hasta el último grito de los mártires de hoy: ¡Viva Cristo Rey!, habrán derramado sus vallozos, solo por amor a Él, solo para que Él reine. Tanta sangre y tantas lágrimas que podrían formar un río más impetuoso y abundante que el Jordán. No tengáis miedo, soy yo. Los discípulos bajaron la cabeza, saltaron a la barca, dispusieron remos y velas y soltaron las amarras. Tal vez Simón Pedro se fijó en algunas nubecillas amenazadoras que se levantaban por el norte, pero el Maestro lo ha mandado y ellos no saben más que obedecer. ¡A bogar, muchachos! Y avanzan mar adentro. Jesús, entretanto, había ido a orar, y cuando se hizo la noche, estaba allí solo. La barca tiembla en medio del mar. Otra tempestad desciende rápida sobre las aguas, y levanta grandes olas que chocan contra la nave y amenaza volcarla. Los pobres discípulos reman con gran fatiga, pues el viento les era contrario. Pero Jesús no se olvidaba de sus amigos. En medio de la oscuridad los ve desde el monte y los sigue con el corazón. Pasada la medianoche, solo habían recorrido 25 estadios, cosa de legua y media. Entonces Jesús baja a la playa, llega al mar, pone el pie sobre las aguas y avanza tranquilo, majestuoso, lo mismo que un rey cuando pasea por sus jardines en una tarde de mayo. Venía hacia sus afanados discípulos.
Cuando ellos, al resplandor de algún rayo o a la claridad de la luna entre las nubes, divisaron aquella silueta de un hombre que venía sobre el mar, se llenaron de terror y lanzaron un grito: ¡Es un fantasma! Jesús les dijo enseguida: No tengáis miedo, soy yo. Respiraron al oír la dulce voz del Rey de los mares y fueron a recibirle en la lancha. Entonces Simón Pedro, siempre ardiente, clamó: Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas. Le respondió Jesús: Ven. Saltó Pedro de la lancha y caminaba sobre las olas para llegar a Jesús. Mas quiso probarle el maestro. Vino una fuerte racha de viento, y el valiente, que no había temido a los abismos del mar, temió al golpe del aire. En el momento mismo de perder la confianza empezó a hundirse, y lleno de pavor dio un grito: ¡Sálvame, Señor! Al punto Jesús, extendiendo la mano, le cogió y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué has titubeado? Y luego que subieron a la barca, cesó el viento, mas los que dentro estaban se acercaron a él y le adoraron diciendo: Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Apenas entró Jesús en la nave, llegó ésta a la tierra a que iban, y estaban cada vez más admirados porque no habían entendido lo de los panes, pues su corazón estaba obcecado. No habían entendido lo de los panes. Les había parecido que era un título para hacerle rey de la tierra, y Jesús tiene que hacer un nuevo milagro para demostrarles que quien pisa el mar y domina las tempestades es algo más. Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. No olvidemos que este Pedro, salvado por Jesús, es aquel a quien el mismo Señor miró profundamente la primera vez que le vio, y al cual dijo: Tú te llamarás Piedra. Aquel de quien Jesús hará en breve el jefe de su iglesia. Acaba de hacerle sentir su propia debilidad y la potencia de la mano que para siempre habrá de sostenerle sobre las olas. 20 siglos van transcurriendo desde esa escena imponente, y ni uno solo ha dejado de verla renovada varias veces. Alborotadas olas en torno a la barca de Pedro, esfuerzos sangrientos por sumergirla, Pedro teniendo ya hasta cerca de las rodillas al mundo inquieto, el impío saltando de gozo. De pronto Jesús, sin aparecer visiblemente, toma de la mano a su vicario, le levanta por encima de las olas, y el mundo se aquieta, y el impío tiene que bajar la cabeza, tiene que decir: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Hecha la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y atracaron. Cuando hubieron salido de la barca, al punto le vieron los hombres de aquel lugar, y después que le conocieron, enviaron emisarios por toda aquella comarca que recorría la región, y traían los enfermos a donde oían que él estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas o en granjas o en ciudades, ponían los enfermos en las calles, y le rogaban que les permitiese tocar siquiera la orla de su vestido, y cuantos le tocaban quedaban sanos. La gran promesa. Amanece el día siguiente a la multiplicación de los panes. Jesús está en Cafarnaúm. Entra en la sinagoga para enseñar, y allá van a buscarle los que fueron alimentados por él. El Maestro conoce sus almas, y tiene que decirles: Me buscáis no por los milagros que habéis visto, sino porque habéis comido del pan y os habéis saciado. Y les da un consejo: Trabajad no por el alimento que parece, sino por el que dura hasta la vida eterna, alimento que os dará el Hijo del Hombre. Desde el primer instante les pone delante promesas de eternidad. Ellos se sienten atraídos por ellas. Le preguntan, él responde, y se entabla aquel diálogo sublime que nos ha conversado San Juan. Este evangelista designa con el nombre de judíos a los enemigos de Jesús, principalmente escribas y fariseos, que en esta conversación llevaban la voz cantante, mientras el pueblo oía y participaba de las impresiones de sus jefes. Los judíos, pues, como Jesús les ha dicho que trabajen por el pan, que permanece hasta la vida eterna, le preguntan: ¿Qué haremos para hacer las obras de Dios? Jesús: Esta es la obra de Dios, que creáis en aquel a quien Él envió. Los judíos no quieren creer en Jesús como enviado de Dios, pues ven que 2 veces ha renunciado al mesianismo político, que es el que ellos esperaban, y como si nada valieran los milagros que ha hecho para probar su divina misión, le dicen despectivos: Pues, ¿qué milagros haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obras tú? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: dióles a comer pan del cielo. Parecen decir: aquel sí que fue milagro.
y no eso que tú haces. Jesús, en verdad os digo, no fue Moisés quien os dio el pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que ha bajado del cielo y da la vida al mundo. Ellos le entienden en el sentido material, de un pan que quita el hambre para siempre, y le dicen, Señor, danos siempre ese pan. Jesús quiere desengañarlos y empieza a descubrirles el misterio santísimo. Yo soy el pan de la vida. El que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree nunca jamás tendrá sed. Mas yo he dicho que me habéis visto y no creéis. Todo lo que me da el Padre a mí vendrá, y aquel que a mí viene no le echaré fuera, porque descendí del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me ha enviado. Y la voluntad de mi Padre, que me ha enviado, es esta, que yo no pierda ninguno de los que Él me dio, sino que lo resucite en el último día. Y la voluntad de mi Padre, que me ha enviado, es esta, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. En estas palabras insinúa la verdad terrible y profunda de la predestinación. No basta tu esfuerzo, lector mío y amigo mío, para ir a Cristo y creer en Él y salvarte. Es necesario que te lleve el Padre. Dirás entonces, pues si el Padre no me lleva, no será culpa mía que yo no vaya a Jesucristo. Te respondo, culpa tuya será porque el Padre quiere llevar a todos los hombres, quiere que todos se salven, y cuanto es de su parte, te tiende la mano para traerte. Los que vienen a Jesucristo y se salvan es que han querido a Dios que los atraía. Los que no vienen es que no han querido. Después Jesús, habiendo proclamado la necesidad de creer en su persona y en sus palabras, promete abiertamente la Sagrada Eucaristía. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres en el desierto comieron el maná y murieron. Decía refiriéndose así, es el pan que ha bajado del cielo, para que quien coma de él no muera. Yo soy el pan vivo, que bajé del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es la carne mía por la vida del mundo. Comenzaron, pues, a disputar los judíos unos con otros, diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Han entendido bien que Jesús les habla de darles a comer su carne de una manera real, no de una manera simbólica por medio de la fe. El pan que yo daré es mi carne, ha dicho el Señor. A ellos les parece imposible, y entonces Jesús, en lugar de retractarse, repite con nueva energía, en verdad os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día, porque mi carne es verdaderamente comida, y mi sangre es verdaderamente bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Así como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así el que me come, también él vivirá por mí. Quería decir que así como el Padre le comunica a él vida eterna, así el que comulga recibirá tal vida que pueda decir que vive con la vida de Jesucristo. Concluyó la gran promesa con estas palabras, este es el pan que ha bajado del cielo, no como el maná que comieron vuestros padres en el desierto y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Señor, ¿a quién iremos? Esto dijo Jesús en la sinagoga de Cafarnaún. La doctrina era tan nueva, la promesa tan inverosímil, la oferta tan extraña, que se escandalizaron muchos, aun de los discípulos de Jesús. Banquete singular, pan nunca visto, la carne y la sangre de Jesús como comida y bebida. Muchos pues de sus discípulos se dijeron, dura es esta doctrina, ¿quién puede oírla? Conociendo Jesús que murmuraban de esto sus discípulos, les dijo, ¿de esto os escandalizáis? Pues, ¿qué será cuando veáis subir al Hijo del Hombre a donde estaba primero? También estos discípulos habían entendido la promesa en un sentido grosero, como si Jesús hubiese de darles su carne en pedazos a la manera del Cordero Pascual. Por eso les añadió, el Espíritu es el que vivifica, la carne no aprovecha nada. Es decir, ese sentido material que dais a mis palabras, como si yo os hubiese de dar mi carne en pedazos,
no aprovecha nada. Las palabras que yo os he hablado, espíritu y vida son, y por lo tanto, con espíritu se deben entender. Pero hay entre vosotros algunos que no creen. Así dijo tristemente, porque sabía Jesús desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. Y decía: por eso os dije que nadie puede venir a mí si mi Padre no se lo concede. Desde esto, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Y parece que en aquel mismo momento salieron de la sinagoga y fueron desfilando, de modo que fuese notable la diserción y que los mismos apóstoles, los 12, mostrasen alguna duda de si también deberían marcharse. Porque Jesús se volvió a ellos y les dijo: ¿también vosotros os queréis marchar? Como si dijera: tengo tanto deseo de dar a los hombres mi cuerpo como pan y mi sangre como bebida, que aunque vosotros, mis escogidos, mis amados, me abandonéis por no querer admitir esta palabra, yo no me volveré atrás. Entonces Simón Pedro, corazón vehemente, amigo fidelísimo, responde en nombre de todos: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, Hijo de Dios. Les respondió Jesús: no sois 12 los que yo he elegido, y sin embargo, uno de vosotros es diablo. Y decíalo por Judas Iscariote, que le había de entregar, a pesar de ser uno de los 12. Esta fue la primera vez que Jesucristo trató del soberano beneficio de la Eucaristía. Como no solo los cuerpos, sino también las almas sienten hambre y sed, nos promete un alimento espiritual, un pan bajado del cielo, que contiene la vida, el consuelo, el amor, la paz, la fuerza, en la medida que el alma la desea, es decir, en grado infinito. Y este pan no es un pan vulgar y material, semejante al que se pide a los reyes, y que no siempre les es dado a todos otorgar. Es un pan celestial. Yo soy el pan vivo que baja del cielo. Este pan que aquí promete Jesucristo nos lo dará todas las mañanas en la Sagrada Comunión. Pero la promesa de este exceso de su amor a los hombres ha sido acogida por ellos con burla, incredulidad y apostasía. Y la apostasía más dolorosa para el corazón de Jesús fue la de Judas. No se apartó todavía del Maestro, pero ya en su alma no había fe. Avaro e interesado, vio desvanecerse las brillantes perspectivas del reino, en que cifró sus esperanzas de prosperar. Renegó de Jesús, cayó. Jesús veía lo más íntimo de su alma y sufría por él. Era un escogido, y era diablo. A lo largo de los siglos se repite la apostasía y la incredulidad, pero también a lo largo de los siglos millares de discípulos fieles con ojos iluminados por la fe contemplan el sagrario donde está convertida en realidad la gran promesa de Cafarnaúm, y dicen al Maestro allí presente en el Santísimo Sacramento: Señor, ¿a quién iremos fuera de ti? Solo tú tienes palabra de vida eterna y de felicidad eterna. Hipócritas, obstinados en su voluntaria ceguera, habían dicho al Señor los escribas y fariseos que tenía pacto con el demonio. No quisieron creer en la gran promesa de su cuerpo y sangre, y después de esto, dice San Juan, andaba Jesús por Galilea. Es que no quería ir a Judea, porque los judíos querían matarle. El odio de sus enemigos es cada vez mayor y aparece con más descaro. Ni en Galilea dejan tranquilo a Jesús. Se le acercaron entonces, nos dice el Evangelio, escribas y fariseos venidos de Jerusalén, y cuando vieron a algunos de los discípulos comer con manos inmundas, esto es, sin habérselas lavado, lo vitupearon diciendo: ¿por qué tus discípulos traspasan las tradiciones de los antiguos, no lavándose las manos antes de comer? Mas Jesús les respondió: ¿y vosotros, por qué traspasáis el mandamiento de Dios a causa de una tradición inventada por vosotros? Y les echó en cara brevemente, enérgicamente, como Dios ha dicho: honra a tu padre y a tu madre. Y como ellos permiten a los hijos, más aún, les enseñan a no honrar a sus padres. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías diciendo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran enseñando mandamientos y doctrinas inventadas por hombres.
Con rigor los reprende delante del pueblo, para que no hagan más daño. ¿No estaban propalando calumnias y separando a las gentes sencillas de Jesús? Hipócritas, dejando el mandamiento de Dios, os acogéis a doctrinas humanas, lavar los jarros y los vasos y hacer cosas semejantes. Los dejó, entró en casa, y entonces los discípulos le dijeron: ¿Sabes que los fariseos se han escandalizado al oír tus palabras? Mas él respondió: Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Dejadlos. Son ciegos y guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, entrambos caen en el hoyo. Hágase como tú quieras. Y saliendo de allí de Cafarnaún, se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Las ciudades de Tiro y Sidón están en la costa del mar Mediterráneo, en la Fenicia, país gentil. No venía el Señor a predicar, según parece, sino a desviar las acechanzas de sus enemigos por entonces, y a descansar un poco con sus discípulos en tierra desconocida. Pero allí no era desconocido el nombre de Jesús. Muchísima gente de Tiro y Sidón le había oído en el Sermón del Monte, conocía su bondad y sus milagros. Una mujer cananea, gentil, sirofenisa por su origen, cuya hija tenía un espíritu inmundo, tan pronto como oyó hablar de él, salió de aquellos contornos y clamaba diciéndole: Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija es malamente atormentada por el demonio. Él no respondió palabra. No se desanimó por este desdén. La pobrecita pagana, humilde y confiada, iba siguiendo al maestro de Galilea por detrás de los discípulos y clamaba que tuviese piedad de ella. Amaba tanto a su hija que tener piedad de la madre era lo mismo que curar a la hija. Compadecidos o cansados los discípulos, dijeron al Señor: Despáchala, porque viene gritando en pos de nosotros. Mas Jesús respondió: Yo no he sido enviado sino a las ovejas de la casa de Israel, que han perecido. Aunque la redención de Jesús abraza a todos los hombres, era designio de Jesús que su apostolado personal se redujera a los judíos solamente. Por eso muestra que no quiere atender a la pobre madre. Mas ella seguía rogando, seguía esperando. ¿Qué vería en Jesús? Habiendo entrado en una casa, quiso que nadie lo supiese, mas no pudo permanecer oculto. Entró detrás la mujer, se postró a sus pies, le adoró y le pedía que lanzara el demonio de su hija, diciendo: Ayúdame, Señor. Jesús la mira y le habla por primera vez, pero es para humillarla. Deja que primero se sacien los hijos, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Los hijos son los israelitas, los perros los gentiles, el pan, los beneficios y la gracia de Dios. Esta frase de Jesús parecía un gran desprecio para la mujer. Otra cualquiera se hubiera desalentado, pero el dolor y el amor y la esperanza de aquella madre le inspiran una respuesta apoyada en las mismas palabras de Jesús. Sí, Señor, también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Jesús ya no puede contenerse más. Ha probado a la mujer, a la vez le ha dado gracia interior para resistir a la prueba, y al verla triunfar tan plenamente le dice: Oh mujer, grande es tu fe, que se haga lo que tú quieres. Por estas palabras, vete, que el demonio ha salido ya de tu hija. El milagro a distancia fue instantáneo, y cuando la mujer llegó a su casa, encontró a su hija echada sobre la cama y que el demonio había salido de ella. Desde aquella hora la hija quedó sana. Este es nuestro Señor Jesucristo. Esta es la omnipotencia de la oración. Que se haga lo que tú quieras, dice el Señor al que ruega. Esta voz es aquella misma del principio. Hágase la luz, y la luz fue hecha. Todo lo hizo bien. Regresó con sus discípulos a la Decápolis, junto al mar de Galilea. Apenas corrió por los pueblos la noticia de su vuelta. A pesar de la enemiga de los fariseos y de la deserción de Cafarnaún, vinieron a él grandes muchedumbres, atraídas por su bondad inagotable. Le trajeron un sordo mudo, y le rogaban que pusiese la mano sobre él, y sacándole aparte de entre la gente, le metió sus dedos en los oídos, y, escupiendo, le tocó su lengua, y mirando al cielo, gimió y le dijo: Éfeta, que quiere decir ábrete. Y luego fueron abiertos sus oídos, y fue desatada la ligadura de su lengua, y hablaba bien, y les mandó que a nadie lo dijesen,
pero cuanto más se lo mandaba, tanto más lo divulgaban, y tanto más se maravillaban diciendo, todo lo ha hecho bien, a los sordos ha hecho oír y a los mudos hablar. Y subiendo a un monte, se sentó allí, y se llegaron a él muchas gentes que traían consigo mudos, ciegos, cojos, mancos y otros muchos, y los echaron a sus pies, y los sanó, de manera que se maravillaban las gentes viendo a los mudos que hablaban, a los cojos que andaban, a los ciegos que veían, y glorificaban al Dios de Israel. Más de 3000 hombres, sin contar mujeres ni niños, se habían congregado alrededor del Maestro bueno en los 3 días que allí estuvo Jesús. Ellos le miraban y le atendían, pero más los miraba y los atendía Jesús, porque advirtiendo que no tenían que comer, llamó a sus discípulos y les dijo, me dan compasión estas gentes, porque hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y si los despido en ayunas a sus casas, desfallecerán en el camino, porque algunos han venido de lejos. ¿Cuántos panes tenéis? Le dijeron ellos, 7 y unos pocos pececillos. Entonces mandó a la gente que se sentara sobre el suelo, y tomando los 7 panes, dando gracias, los partió y dio a sus discípulos que los repartiesen, y los discípulos los repartieron a las turbas. Bendijo también los peces, y mandó servirlos, y comieron todos y se saciaron, y de los pedazos que sobraron, recogieron 7 espuertas llenas. Y los que habían comido eran como 4000 hombres, sin contar con los niños y mujeres, y los despidió. En la segunda multiplicación de panes y peces, después entró Jesús en la barca de sus discípulos, y llegó a Magdalán, pueblo de Galilea, cuya posición exacta se ignora. También aquí le salieron fariseos y saduceos para tentarle, y con insufrible arrogancia empezaron a pedirle un milagro del cielo. Les reprende Jesús su dureza, porque habiendo visto tantas maravillas, no quieren creer en él. Y exhalando un suspiro dijo, ¿por qué pedirá un prodigio esta generación mala y adúltera? Yo os digo en verdad que a esta generación no se le dará otro prodigio, sino el prodigio del profeta Jonás. Y dejándolos de nuevo, subió a la lancha y pasó al otro lado del mar. El milagro de Jonás representa la muerte y resurrección de Jesús. Jonás estuvo 3 días en el seno de la ballena y salió vivo. Jesús estará 3 días en el sepulcro y resucitará. ¿Permanecerán incrédulos todavía? El Maestro navega con sus apóstoles por el mar de Galilea. Allá detrás, a sus espaldas, quedan en la orilla del mar los sensuales, los soberbios, los jefes del pueblo que no quieren creer. En la otra orilla, dejó antes al pueblo, después de haberle anunciado el mensaje feliz del reino, después de haberle alimentado prodigiosamente, después de haber curado cojos, ciegos, mancos y leprosos. Jesús sabe que la hipocresía y los engaños de sus jefes le arrancarán el amor de su pueblo, y en la placidez de aquella travesía por el mar avisa a sus 12 amigos, vosotros guardaos del fermento de los fariseos, que es la hipocresía. Y hablando así, llegaron a Betsaida, al norte del mar de Galilea. Allí desembarcó, y enseguida le trajeron un ciego y le rogaban que le tocase. Y tomando al ciego por la mano, le sacó fuera de la aldea, y escupiéndole en los ojos y poniendo las manos encima, le preguntó si veía algo. Y él alzando los ojos dijo, veo los hombres como árboles que andan. Y le puso otra vez las manos sobre los ojos, y comenzó a ver, y fue sano, de modo que veía claramente todas las cosas, y le envió a su casa diciendo, vete a tu casa, y si entrares en la aldea, a nadie lo digas. A nadie lo digas. Quiere el Señor que sus enemigos le dejen en paz por ahora. Sabe que ansían matarle, sabe que un día escogido por él, el día de su triunfo, le matarán, pero quiere, entre tanto, fundar una sociedad eterna, una sociedad que perpetúe su triunfo hasta el fin de los tiempos.